Los gemelos del millonario estaban otra vez acurrucados en la esquina de la habitación, inmóviles, como pequeñas estatuas de porcelana. La mañana gris de Sao Paulo se filtraba por las cortinas de lino, creando un brillo pálido sobre sus rostros, rostros tan bellos como silenciosos. Ellos nunca hablaban, nunca pedían nada, nunca reaccionaban. Y en aquella casa donde todo parecía demasiado perfecto, ese silencio pesaba como un secreto sofocado. La niñera Elena fue la primera en notar un detalle que todos ignoraban: los ojos de los niños seguían a alguien que ella misma no podía ver. Parecían acompañar pasos invisibles, movimientos discretos, como si temieran una presencia escondida detrás de cada sombra de la mansión en Morumbi. Era una mirada silenciosa, pero cargada de miedo. Y eso ardió dentro de ella como una advertencia. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos videos nuevos todos los días. Si te gustó la historia, deja tu like y un comentario. En los comentarios, cuéntanos de dónde nos ves y a qué hora nos miras. El millonario, Augusto Monteiro, era un hombre educado, reservado, extremadamente ocupado. Había heredado empresas, patentes, tierras, y ahora corría entre reuniones que parecían no terminar nunca. Era el tipo de padre que amaba profundamente, pero que no lograba ver más allá de la agenda apretada. Decía que sus hijos solo eran tímidos, pero Elena sabía que la timidez no hacía que dos niños temblaran cada vez que la puerta del pasillo se abría. Fue en ese instante, cuando Elena guardaba los juguetes en el baúl de madera, que sintió algo distinto en el aire. Una corriente fría atravesó la habitación, y los gemelos, Miguel y Mateus, se encogieron aún más. La puerta se abrió sin aviso. Y allí estaba ella, Marina, la novia perfecta, la futura madrastra. La sonrisa impecable, los ojos demasiado claros, la postura de alguien que nunca deja rastros. Observó a los niños con una expresión suave, pero intensa, como quien evalúa un experimento delicado. Elena sintió de inmediato la tensión de los gemelos aumentar, sus pequeños dedos sujetándose a las barras de la cuna, aun teniendo ya edad suficiente para no usarla más. ¿Todo bien por aquí? La voz de Marina parecía miel en la superficie, pero cortante por debajo. Elena asintió, pero algo estaba mal. Muy mal. Después de que Marina se alejó, los gemelos empezaron a temblar en silencio, como si un grito quisiera escapar, pero estuviera prohibido nacer. Uno de ellos abría la boquita para hablar, pero nada salía. Nada. Fue entonces cuando Elena lo vio. Algo tan pequeño que pasaría desapercibido para cualquiera con prisa. Un diminuto pedazo de adhesivo pegado en la madera interna de la cuna, justo donde los niños apoyaban el rostro todas las noches. Era casi invisible, pero tenía olor. Un olor químico, dulzón, que ella nunca había sentido antes. Y entonces el shock atravesó a Elena como un latigazo. Ellos no estaban en silencio por naturaleza. Los estaban silenciando. Lo que sucedía en aquella casa millonaria iba mucho más allá de timidez, trauma o retraso infantil. Era algo preparado, calculado, y Marina estaba en el centro de todo. La pregunta que ardía dentro de Elena era inevitable. ¿Quién le haría esto a dos niños indefensos? El suspenso apenas comenzaba, y ella ya sabía que su vida cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, Elena entró en la habitación de los gemelos con el corazón acelerado. La sensación inquietante de la noche anterior aún latía en su mente, como un presagio que insistía en no desaparecer. Intentó actuar con naturalidad, pero sus ojos buscaban, sin descanso, cualquier señal de que algo estuviera fuera de lugar. Y lo estaba. Los gemelos, Miguel y Mateus, estaban más pálidos de lo normal. Sentados en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, miraban fijamente un punto vacío de la pared, como si esperaran algo, o a alguien. No se movían, no parpadeaban, solo respiraban, demasiado lento para niños de su edad. Elena se acercó despacio, sintiendo un escalofrío subirle por la columna. Cuando tocó suavemente el hombro de Miguel, él se estremeció como si hubiera recibido una descarga. No habló. Solo giró el rostro hacia ella con una mirada suplicante, una mirada que decía todo lo que su boca no podía. Fue entonces cuando vio el segundo detalle. El juguetito musical que estaba en la repisa, un osito caro, comprado por Augusto en un viaje, estaba encendido. Pero la música no era la misma de siempre. El tono era extraño, ligeramente distorsionado, demasiado lento, como si alguien hubiera alterado la grabación. Y los niños temblaban cada vez que la melodía sonaba. Elena apagó el juguete rápidamente. El silencio que se instaló fue tan pesado que pareció ocupar toda la habitación. ¿Ustedes, le tienen miedo a esto?, preguntó ella en voz baja, sabiendo que no obtendría respuesta verbal. Pero Miguel hizo algo inesperado,
puso su pequeña mano sobre su propio cuello y apretó, simulando un ahogamiento. Mateusz repitió el gesto. Elena sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quién les hizo eso?, susurró. No respondieron. Solo miraron hacia la puerta. En ese instante, pasos resonaron en el pasillo. Los niños entraron en pánico, un pánico silencioso, desesperado, como si cualquier sonido pudiera costarles demasiado caro. Se encogieron detrás de la niñera, aferrándose a sus piernas. El corazón de Elena latía descontrolado mientras los pasos se acercaban, rítmicos, calculados. Pero cuando la puerta finalmente se abrió, no era Marina. Era Augusto. El millonario entró con prisa, ajustándose la corbata, con el rostro cansado. Elena intentó ocultar su propio temblor, pero él notó algo extraño. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando a sus hijos. Los niños apartaron la mirada de inmediato. No querían que el padre viera el miedo. O quizás sabían que él no les creería. Elena vaciló. Tenía ganas de contarle todo, el olor en la cuna, el juguete alterado, el pánico silencioso. Pero el hombre estaba apurado, distraído, emocionalmente distante. Están un poco asustados hoy, solo eso, dijo ella, intentando mantener la calma. Augusto besó la frente de sus hijos, ignorando que ellos se estremecieron. Luego se despidió y se fue. Apenas desapareció por el pasillo, los gemelos miraron a Elena con un desespero tan profundo que ella entendió, sin una sola palabra. Estaban intentando pedir ayuda. Solo que aún faltaba la parte más aterradora. Elena ni imaginaba el tamaño del problema en el que estaba a punto de meterse. Elena pasó todo el día con la sensación de que alguien la observaba. Cada paso que daba dentro de aquella enorme mansión parecía resonar demasiado fuerte, como si el silencio aguardara el momento perfecto para devorar cualquier error. Y, cada vez que se giraba, tenía la impresión de ver un movimiento rápido al final del pasillo, una sombra, un trozo de tela ligero, un destello de mirada. Nada concreto, pero siempre presente. A comienzos de la tarde, al llevar a los gemelos al jardín, notó la tercera señal inquietante. Los niños evitaban una zona específica, cerca del gazebo. Allí, entre los rosales perfectamente podados, había una pequeña mesa blanca donde Marina solía tomar té los domingos por la tarde. Antes de acercarse, Miguel agarró el brazo de la niñera con fuerza. Mateusz tiró de su camisa, negando silenciosamente. Y ambos miraron hacia el gazebo como quien enfrenta a un depredador. Elena volvió con ellos a la casa, intentando disimular el miedo creciente, pero con cada paso sentía el corazón acelerarse. Algo en aquel lugar, en aquella rutina, en aquella mujer, todo estaba mal. Y la percepción se volvió aún más nítida cuando Marina apareció en la puerta de la sala, surgiendo tan silenciosamente que Elena dio un salto. ¿Pasa algún problema?, preguntó Marina, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Los gemelos la vieron y, de inmediato, se escondieron detrás de las piernas de Elena, pequeños y tensos como hilos a punto de romperse. Elena puso la mano sobre sus cabecitas, intentando calmarlos de una manera natural, pero Marina notó la reacción. «¡Qué extraño!», dijo la prometida, inclinando la cabeza con un interés casi clínico. «Ellos no suelen ponerse así conmigo». Mentira. Elena sabía que era mentira. Los niños le tenían pavor. Y la forma en que Marina los observaba, como si estudiara su vulnerabilidad, hizo que un frío le cruzara la columna. Más tarde, cuando Elena estaba doblando ropa en la habitación de los gemelos, percibió algo todavía más perturbador. El pequeño adhesivo que había encontrado en la cuna, aquel con olor químico, había desaparecido. Totalmente. No había señales de que alguna vez hubiera estado allí. Y el colchón había sido volteado. Las piernas de la niñera se debilitaron. Alguien había entrado allí mientras ella estaba ocupada. Y no solo eso, esa persona sabía exactamente lo que hacía. La puerta crujió suavemente detrás de ella. Cuando Elena se volvió, vio a Marina parada en el umbral, como si simplemente pasara por allí. Pero sus ojos revelaban otra cosa, estaba evaluando la reacción de la niñera. Midiéndola. Poniéndola a prueba. «He notado que últimamente estás desconfiada», dijo Marina, con un tono tan suave como venenoso. «¿Sabes? En esta casa, la lealtad es muy importante». Elena tragó en seco. «Yo solo quiero el bien de los niños», respondió. Marina sonrió. Una sonrisa fría, afilada. «Espero que así sea». Dio un paso lento hacia adelante. Porque quien se pasa de los límites aquí, siempre paga un precio alto. La amenaza no estaba en las palabras. Estaba en los ojos. Y Elena entendió, en ese instante, que Marina lo sabía. Sabía que ella estaba viendo demasiado. Sabía que había notado señales. Sabía que necesitaba silenciarla.
Exactamente como había hecho con los gemelos, esa noche, una tormenta cayó sobre Sao Paulo, transformando la mansión del Morumbí en un laberinto sombrío de sombras largas y silencios afilados. El viento golpeaba las ventanas antiguas, y el crujido constante de los árboles hacía que todo pareciera más vivo y más amenazador. Elena bajó a la cocina después de poner a dormir a los gemelos, pero algo la inquietaba profundamente. La casa parecía diferente, como si respirara. Mientras buscaba un vaso de agua, escuchó un sonido casi imperceptible proveniente del pasillo, un clic suave, como el de una puerta cerrándose lentamente. Se volvió hacia allí y vio que la luz del corredor se apagaba sola, sección por sección, como si alguien estuviera caminando por allí y apagando todo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se aferró a la encimera para no perder el equilibrio. ¿Quién está ahí?, susurró, sabiendo que probablemente no obtendría respuesta. El silencio vino acompañado de un segundo sonido, un llanto ahogado. Frágil, inestable, familiar. Los gemelos. Elena soltó el vaso y corrió por el pasillo oscuro, guiada solo por el instinto y por el sonido entrecortado de las respiraciones angustiadas. Cuando abrió la puerta del cuarto, el corazón casi se le detuvo. Los dos niños estaban de pie dentro de la cuna, aferrados el uno al otro, con los ojos muy abiertos, temblando como hojas al viento. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus rostros demasiado pálidos. ¿Qué pasó? Elena corrió hacia ellos. Fue entonces cuando lo vio. Las manos de los gemelos estaban manchadas con un polvo blanco, muy parecido al olor químico que ella había sentido antes. Había pequeños granos esparcidos sobre la sábana, como si alguien lo hubiera arrojado allí minutos antes. El impacto hizo que su estómago se revolviera. Tomó un poco del polvo con un pañuelo y lo guardó en el bolsillo. Quería conservar la prueba antes de que desapareciera, como el misterioso adhesivo. Antes de poder pensar en qué hacer, la puerta crujió detrás de ella. Cuando se giró, allí estaba Marina. Sonrisa controlada, mirada profunda, manos cruzadas frente al cuerpo, como si acabara de llegar, aunque Elena sabía que era mentira. Marina evaluó la escena con frialdad, como si ya supiera exactamente lo que iba a encontrar. ¿Algún problema?, preguntó con una voz baja, casi dulce. Elena escondió el pañuelo en el bolsillo con un movimiento suave. Sintió su corazón latir demasiado fuerte. No podía parecer nerviosa. No en ese momento. Se despertaron asustados, respondió, intentando mantener la respiración estable. Marina avanzó 2 pasos lentos, observando a los niños con una expresión que jamás debería existir en el rostro de una madrastra. Era una mezcla de irritación, cálculo, satisfacción. Fue allí, en aquel instante asfixiante, cuando Elena comprendió la verdad. Si no hacía algo esa noche, los niños no sobrevivirían mucho más tiempo. Era el punto de quiebre. Era el momento de actuar. Y, si fueras tú en su lugar, con 2 niños indefensos bajo tu responsabilidad, ¿continuarías? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal, porque los próximos giros serán fuertes. Después de aquella noche asfixiante, Elena sabía que ya no podía limitarse a observar. Algo dentro de ella, tal vez el instinto materno, tal vez el valor que solo surge cuando la vida de inocentes está en riesgo, despertó con una fuerza inesperada. Y, por primera vez desde que había llegado a aquel trabajo, entendió que estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para proteger a los gemelos. El amanecer trajo un hilo de luz por la ventana, pero no trajo paz. La mansión parecía más silenciosa de lo normal, como si estuviera prestando atención. Elena bajó las escaleras con pasos ligeros, asegurándose de que Marina aún estuviera dormida. Necesitaba aprovechar cada segundo sin su presencia. Su primer movimiento fue ir a la lavandería, un lugar que la familia casi no utilizaba. El equipo de limpieza profesional se encargaba de casi todo. Entre las máquinas apagadas y el olor a jabón, abrió el pañuelo que había guardado en el bolsillo la noche anterior. El polvo blanco seguía allí, esparcido en pequeños granos irregulares. Un aroma suave, dulce, casi imperceptible, subía del tejido. Era el mismo olor que impregnaba la habitación de los gemelos en las últimas semanas. Elena sabía que aquello era una prueba. Y sabía también que debía esconderla muy bien. Colocó el pañuelo dentro de una pequeña bolsa de plástico, la cerró y la metió en un cajón antiguo que nadie usaba. Solo ese gesto la hizo sudar frío. La sensación de estar haciendo algo clandestino, peligroso, hacía que su corazón latiera al ritmo de alguien que huye de una amenaza invisible, pero siempre presente. Su segundo paso fue observar a Marina. De lejos, en silencio. Y lo que vio hizo que cada vello de su cuerpo se erizara.
Marina pasó la mañana distribuyendo órdenes al equipo de seguridad privada, como si tuviera el control absoluto de la casa. Hablaba en voz baja, seria, como quien planea algo que no puede ser escuchado. En un momento, Elena la vio entregar un sobre a uno de los guardias, un sobre grueso, pesado, que desapareció de inmediato dentro del saco del hombre. Él salió por la puerta lateral sin mirar atrás. Elena entendió, Marina tenía aliados. Y eso lo hacía todo infinitamente más peligroso. Al volver junto a los niños, encontró a Miguel y Mateus sentados en el suelo, jugando con piezas de construcción, pero siempre silenciosos. Ambos levantaron el rostro al ver a la niñera, y fue la primera vez que ella vio un atisbo de confianza, una pequeña luz, tímida, pero viva. Ellos no hablaban, pero la forma en que la miraban decía: «Tú eres la única que puede salvarnos». Esa percepción cortó a Elena por dentro. Le dio fuerza. Comenzó a vigilar todo. Quien entraba en el cuarto, quien tocaba las mochilas, quien cambiaba las sábanas. Tomó una agenda vieja y empezó a anotar horarios, comportamientos, cambios de rutina. Un diario silencioso de secretos que nadie imaginaba que ella estuviera construyendo. Y cada nueva anotación dibujaba un retrato más claro, y más aterrador, de la mujer que vivía bajo el mismo techo que aquellos niños indefensos. Marina no era solo manipuladora. No era solo cruel. Estaba ejecutando un plan. Y Elena acababa de convertirse en el principal obstáculo aquella tarde sofocante de viernes, mientras el sol descendía detrás de las mansiones del Morumbí. Elena sintió que algo grande, gigantesco, estaba a punto de revelarse. El aire parecía demasiado pesado, demasiado denso. Los gemelos estaban inquietos, como si presentaran que una verdad antigua, escondida bajo capas de silencio, estuviera a punto de emerger. Fue entonces cuando Elena encontró la oportunidad que no esperaba. Marina salió apresurada tras recibir una llamada corta y tensa. Subió a su habitación, tomó el bolso, murmuró algo a uno de los guardias y salió por la puerta lateral. Era raro ver a Marina salir sin el maquillaje perfecto, sin su postura impecable. Aquello ya era una señal de que algo grave estaba ocurriendo. En cuanto la puerta se cerró, Elena sintió el impulso. Su corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en su pecho, pero no podía perder ese momento. Necesitaba ir al cuarto de Marina. Subió las escaleras despacio, asegurándose de que nadie la siguiera. El pasillo estaba vacío. La puerta del cuarto de la prometida del millonario estaba entreabierta, casi como una invitación. Elena tragó en seco y empujó con cuidado. El ambiente exhalaba perfume caro y una frialdad calculada. Nada fuera de lugar, excepto una caja negra, grande, semiabierta sobre el tocador. Elena se acercó. Dentro había documentos, sobres, fotos y un frasco pequeño, transparente, con un líquido amarillo claro. La tinta de la etiqueta estaba parcialmente borrada, como si alguien hubiera intentado eliminarla. Reconoció el olor de inmediato. Era el mismo aroma dulzón que había sentido en la cuna, en las manos de los gemelos, en el polvo que había recogido. El corazón de Elena se desplomó. Pero había más. Debajo del frasco, había una carpeta con exámenes médicos antiguos. La abrió. Fotos de ultrasonido. Resultados de ADN. Registros de seguimiento prenatal, y un detalle que hizo que su sangre se helara. El nombre de la madre de los gemelos no era el de la exesposa de Augusto. Era otro. Era el nombre de Marina. Elena se quedó inmóvil. El impacto era tan grande que necesitó unos segundos para comprender lo que eso significaba. Marina no era solo la prometida. No era solo la madrastra. Ella era la madre biológica de los gemelos. Y, por algún motivo oscuro y cruel, Marina parecía decidida a borrar ese hecho, y quizás borrar también a los propios niños. El estómago de Elena se revolvió. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué fingir que nunca había estado embarazada? ¿Por qué actuar como si los niños fueran una molestia o una amenaza? Su mente, acelerada, unió las piezas. Marina había quedado embarazada de Augusto años atrás, antes incluso de que él asumiera parte del conglomerado familiar. En aquel entonces, la relación era informal. El embarazo, probablemente inesperado. Elena imaginó la posible secuencia, Marina siendo apartada, rechazada por la antigua esposa o renunciando bajo presión. Los gemelos registrados con otra identidad materna. Una trama silenciosa, escondida bajo capas de lujo y conveniencia. Pero entonces surgió la pregunta más perturbadora. Si Marina era la madre, ¿por qué parecía querer destruir a sus propios hijos? Elena no tuvo tiempo de pensar. La puerta a su espalda se abrió con violencia. Y la voz helada de Marina cortó el aire. Lo sabía. Sabía que ibas a querer descubrir demasiado.
El grito silencioso que tomó el cuerpo de Elena no llegó a salir por su boca. Se dio vuelta despacio, cada músculo rígido como si estuviera atado por cuerdas invisibles. Marina estaba parada en la puerta, el rostro parcialmente sombreado por la luz del pasillo, pero los ojos brillaban con una furia fría, calculada, imposible de encontrar en personas comunes. Avanzó 2 pasos y cerró la puerta detrás de sí con un clic que pareció sellar el destino de Elena. ¿Revisando mis cosas?, preguntó Marina, con una voz tan baja que parecía deslizarse por el aire. Eso es grave, Elena. Muy grave. Elena intentó respirar hondo, mantener la columna erguida, pero su cuerpo parecía a punto de derrumbarse. La carpeta con los documentos temblaba entre sus manos. Yo solo. Tú solo te metiste donde no debías. Marina la interrumpió con una sonrisa estrecha, sin humor. Y ahora necesitas entender cuál es tu lugar. La mujer comenzó a rodearla lentamente, como una depredadora cercando a su presa. Cada paso resonaba en el cuarto sofisticado, mezclando perfume caro con el peso de una verdad peligrosa. Elena intentó ganar tiempo. Tú, eres la madre de los gemelos, dijo, como si nombrarlo pudiera darle algún sentido. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué hacerles daño? La sonrisa de Marina desapareció. En sus ojos surgió un brillo amargo. Yo no hice daño. Yo corregí un error. Elena sintió un escalofrío brutal. ¿Error? Marina se acercó tanto que Elena pudo sentir el olor dulce y empalagoso del perfume, el mismo aroma del líquido que había encontrado en el frasco. Augusto nunca entendió lo que yo significaba para él. La voz de Marina se volvió más aguda, una mezcla de rencor y obsesión. Cuando descubrí el embarazo, él me apartó. Discreto, educado, pero me apartó. Dijo que no era el momento, que su familia nunca lo aceptaría. Después vino la esposa, los escándalos, la prensa, y yo fui convenientemente borrada. Los ojos de Marina chispearon. Me quitaron la oportunidad de ser vista, de ser reconocida, de ser la mujer correcta. Pero son tus hijos, insistió Elena, dando un paso hacia atrás. Marina rió, una risa breve, quebrada. Son la prueba de todo lo que perdí. ¿Y lo peor? Se inclinó, mirando a Elena muy de cerca. Augusto por fin me quiere ahora. Por fin soy la mujer perfecta que él necesita. Una esposa impecable. Una imagen, controlada. Tocó el frasco sobre el tocador. ¿Pero con niños atados al pasado? ¿Con preguntas que podrían destruirme? No. Ellos callan. Siempre. Para siempre. El terror apretó el pecho de Elena como una mano helada. Sus ojos recorrieron la puerta, cerrada. La ventana, demasiado alta. Los rincones del cuarto, ningún refugio. Marina lo notó. ¿Y tú, Elena?, dijo inclinando la cabeza con perversidad, ¿también vas a callar? Entonces, un sonido ahogado resonó en el pasillo. Un llanto. Débil. Implorante. Los gemelos. Y Elena lo supo, estaban en peligro inmediato. Todo estaba a punto de desmoronarse. El llanto de los gemelos atravesó la puerta como una cuchilla afilada, cortando el aire y paralizando a Elena por un segundo que pareció interminable. Marina giró el rostro en dirección al sonido, y algo cambió en su expresión, como si su instinto de control hubiera sido herido, como si alguien hubiese osado romper el silencio que ella había impuesto. Su rostro se endureció de un modo que heló la sangre de Elena. No aprenden, murmuró Marina, caminando hacia la puerta. Elena sabía que aquel era el momento. Si dejaba que Marina llegara a los gemelos, todo se acabaría. Un impulso de valentía invadió su cuerpo, tan intenso que sintió como su respiración cambiaba. Sin pensarlo 2 veces, agarró la carpeta con los documentos y el frasco químico del tocador. Necesitaba pruebas, y necesitaba salir de allí. Cuando Marina abrió la puerta del cuarto para ir hacia los gemelos, Elena aprovechó para salir detrás de ella, pero en dirección opuesta. Corrió por el pasillo con las manos temblando, bajó las escaleras con el corazón golpeándole tan fuerte que parecía querer romperle el pecho. La mansión era demasiado grande, llena de ecos, llena de paredes que parecían observarla. Tenía que llegar al despacho de Augusto. Tenía que hacer que lo viera todo. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta doble del despacho, una voz detrás de ella cortó el aire. Elena. Era Marina, bajando las escaleras con una mirada encendida. La niñera giró la manija con fuerza, cerrado. La desesperación subió como una ola. Golpeó 3 veces, 4, 5, tratando de ignorar los pasos furiosos acercándose. La puerta se abrió. Augusto estaba allí. Asustado, confuso, sin entender por qué la niñera estaba pálida, temblando, sosteniendo papeles como si fueran armas. «Elena, ¿qué está pasando?».
Ella entró antes de que Marina llegara, empujando la carpeta contra el pecho del millonario. Tienes que ver esto ahora. Los gemelos lloraban en el piso de arriba. El sonido resonaba, desesperado, como si pidieran auxilio. Augusto abrió la carpeta. El silencio que siguió fue la tormenta antes de la explosión. Ecografías. Exámenes. ADN. El nombre de Marina estampado en los documentos. Y, por último, el frasco con el líquido amarillo. Él lo acercó a su nariz y palideció. Yo conozco esto, murmuró. Es un sedante de uso restringido. Muy fuerte. Esto puede inhibir el habla. Elena casi se desplomó. Ella se lo está dando a los gemelos, completó. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió violentamente. Marina entró, el rostro distorsionado, sin el peso de las máscaras. 2 guardias de seguridad estaban detrás de ella. Augusto, no escuches a esta mujer, susurró, casi gruñendo. Está intentando separarnos. Quiere destruir nuestra familia. Augusto levantó la mano. Marina, ¿tú eres la madre de ellos? El silencio que cayó sobre la sala fue devastador. Marina respiró hondo. Los guardias dieron un paso al frente. La tensión se volvió insoportable. Pero entonces, como si el destino hubiera elegido el momento perfecto, el timbre resonó por toda la mansión. La policía. Llamada por un vecino que había escuchado el llanto anormal de los gemelos. En segundos, los oficiales entraron en la sala. Uno tomó el frasco. Otro abrió la carpeta de documentos. Otro subió corriendo las escaleras. Y la verdad, completa, brutal, imposible de ocultar, estalló allí mismo, frente a todos. El despacho, antes silencioso y sofisticado, se convirtió en un campo de guerra controlado. Los policías se dispersaron por la habitación, mientras Marina, por primera vez desde que Elena la conocía, parecía realmente asustada. No furiosa. No en control. Asustada. Uno de los oficiales sostenía el frasco del sedante con guantes. Otro examinaba los análisis de ADN. Un tercero hablaba por la radio, pidiendo apoyo. Augusto permanecía de pie en el centro, blanco como el papel, mirando de la carpeta a Marina como si por fin viera con claridad a la mujer con la que vivía. ¿Por qué?, preguntó, con la voz rota. ¿Por qué les harías esto? Marina intentó recomponer el rostro. Respiró hondo, tratando de ponerse de nuevo esa máscara que siempre le había funcionado. Amor, empezó, extendiendo la mano hacia él. Sabes que nunca haría nada para lastimar a tus hijos. Esto es un malentendido. Esa niñera, señaló a Elena con desprecio, siempre me ha odiado. Ella inventó todo esto. Uno de los policías se volvió hacia Augusto. Señor Andrade, el sedante encontrado aquí es de uso hospitalario. Altamente controlado. Tenerlo en una residencia ya constituye un delito, pero administrarlo a menores. Elena sintió el peso de lo que podría haber ocurrido. Los gemelos podrían haber muerto, lentamente, silenciosamente, y nadie lo habría sabido. En ese instante, un policía bajó las escaleras. Tenía el rostro tenso. Señor Andrade, encontramos jeringas escondidas junto al lateral de la cuna. En su interior hay residuos compatibles con el sedante. Las enviaremos a análisis, pero es prácticamente seguro que fue administrado a los niños. Augusto se llevó una mano a la boca. Marina abrió los ojos con furia, con miedo, y con algo aún más profundo, un rincón oscuro que por fin había salido a la luz. Ellos me necesitaban. Gritó de pronto, rompiéndose por completo. Soy su madre. Yo. No esa mujer que murió. Yo cargué con ellos, yo los traje al mundo, yo lo di todo. Los policías se detuvieron. Augusto quedó inmóvil. Elena sintió el corazón acelerarse, aunque ya lo sabía, oírlo así, tan crudo, era distinto. Tú eras la madre de alquiler, dijo él, despacio, como si cada palabra fuera una cuchilla. Y me lo ocultaste. Ella dio un paso adelante, llorando, riendo, un gesto extraño y aterrador. Yo no oculté nada. Yo protegí. Eran míos. Míos. Y cuando tu esposa murió, yo debería haberme quedado con ellos. Era el destino. Tú y yo, y ellos, una familia. La policía se acercó. Marina retrocedió, con los ojos chispeando de rabia y desesperación. Si no podía tenerlos, nadie los tendría. Antes de que pudiera correr, 2 oficiales la inmovilizaron. Gritó, pataleó, intentó zafarse, pero fue esposada contra el suelo. Elena apartó la mirada. Había algo profundamente triste en ese final, en ese colapso inevitable. Cuando Marina fue llevada fuera de la mansión, Augusto cayó de rodillas. Elena, por impulso, apoyó una mano en su hombro. Tus hijos van a estar bien, dijo con firmeza.
Ahora están seguros. Él alzó los ojos, enrojecidos. Salvaste la vida de mis hijos, Elena. Y salvaste la mía. Los días siguientes fueron de silencio, de recomienzo y de un extraño tipo de paz que finalmente descendía sobre la mansión Andrade. El sol de la mañana atravesaba los ventanales amplios, iluminando los pasillos que antes parecían pesados, cargados de miedo y tensión. Ahora, cada rincón parecía respirar de nuevo, como si la casa entera hubiera sido liberada. Los gemelos dormían tranquilos, recuperando fuerzas, bajo la mirada vigilante de médicos y especialistas que Augusto había hecho cuestión de contratar de inmediato. Elena caminaba por el jardín aquella mañana, sintiendo el olor del césped recién cortado, escuchando el canto de los pájaros que se posaban en lo alto de los jaboticaberos. Por primera vez desde que todo comenzara, se permitió respirar sin miedo. El viento suave parecía decirle que había hecho lo que necesitaba hacer, y eso, por sí solo, valía más que cualquier reconocimiento. Marina, por otro lado, aguardaba juicio en una unidad psiquiátrica de observación. La confesión explosiva, mezclada con delirios y obsesiones, había dejado claro el estado desequilibrado en el que vivía desde hacía años. Para los periódicos, era un escándalo nacional. Para el Ministerio Público, un caso complejo. Para Elena, era simplemente triste. Nadie nace deseando causar dolor. Pero algunas cicatrices de la vida, cuando no se tratan, se transforman en tormentas capaces de devorar inocentes. Augusto pasó a dedicarse completamente a sus hijos. Muchos días, Elena lo encontraba sentado entre las cunas, leyendo historias, cantando bajito o simplemente sosteniendo las pequeñas manos que ahora respondían con más energía. Se había transformado, de un millonario ocupado y distante a un padre presente, tierno, atento. Fue un proceso hermoso de ver, casi poético, como si el amor finalmente hubiera encontrado el lugar correcto dentro de él. Y estaba Elena. La prensa la llamaba la niñera heroína. El público quería entrevistas, programas de televisión, historias completas. Ella rechazó todo. Su deseo era simple, permanecer discreta, seguir trabajando y cuidar de los niños mientras la necesitaran. Pero Augusto insistió en algo más, le ofreció un puesto fijo, con un salario alto, seguro médico, jubilación garantizada y, por encima de todo, respeto. Eres parte de nuestra familia, le dijo. Y ella le creyó. Con el paso de las semanas, los gemelos empezaron a balbucear sonidos, emitir risitas, señalar objetos, interactuar con el mundo. Era como si liberaran la voz que el miedo y el sedante habían silenciado. Elena siempre lloraba en silencio cuando escuchaba esas primeras señales. Eran pequeños milagros ocurriendo ante sus ojos. Meses después, en una tarde dorada, Augusto la llamó al jardín. Los niños jugaban en una manta colorida, aplaudiendo para el perro de la casa. Él sonrió a Elena, una sonrisa honesta, agradecida, de alguien que reconocía el valor de lo que había recibido. «Están vivos gracias a ti», dijo él. «Y yo también». Elena solo sonrió. El sol se ponía detrás de la mansión, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La vida seguía, ligera, real, humana. Si llegaste hasta aquí, gracias. Comenta abajo qué parte te puso la piel de gallina, cuál fue tu bloque favorito y qué tema quieres para el próximo video. Ah, y claro, suscríbete al canal para no perder las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.